Hermanos, vamos a continuar con la carta de Romanos. Esta es el segundo estudio que vamos a hacer acerca del libro de Romanos. Vamos a procurar, si el tiempo nos avanza, a ver del verso 1 al verso 7 del primer capítulo. Ya en la última vez que estuvimos estudiando vimos la introducción y leímos todo el capítulo y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Lo tenemos? Amén. Romanos capítulo 1, versos del 1 al 7. El tema, presentación. Amén. Me acompañan todos en el verso 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor bendito, porque tú eres un Dios bueno con cada uno de nosotros. Sabemos, Padre Santo, que tu poder, que tu amor y tu misericordia es eterna y para siempre. Estamos tan agradecidos, Señor, por la misericordia y la bondad que tienes para con nosotros, de podernos permitir escudriñar tu palabra, indagar en tus escrituras y aprender de ese conocimiento que es escondido al mundo y revelado a tu pueblo. Gracias, Señor amado, que sea tu Espíritu en esta hora manifestándose, que derrames tu sabiduría sobre nuestras vidas para poder entender todas las cosas y crecer espiritualmente. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, danos ese conocimiento que no tenemos y sé tú, Padre Santo, revelando cada detalle. Gracias, Señor bendito, en Cristo Jesús. Amén. Ok, pueden acomodarse. Vamos a ver, hermanos, las primeras palabras de Pablo a la iglesia de Roma. Como haciendo un pequeño resumen, vimos la vida de Pablo, vimos que él fue el autor del libro de Romanos, vimos un poco de historia y también vimos que Pablo no fue el que hizo la iglesia de Roma. Ya la iglesia ya estaba y Pablo quería ir a visitarla. Amén. Pero por motivos serios y grandes nos damos cuenta que se le había dificultado. Ahora bien, esta es la introducción más larga a una epístola de Pablo. O sea, esta introducción que acabamos de ver es la más larga que sale en todas las cartas que tiene Pablo. Una de las razones es porque él estaba escribiendo a una iglesia que no conocía, como le dije al principio. Al presentarse, Pablo hace referencia a su misión apostólica, que es importantísimo que vamos a ver eso, y también, y eso le lleva a describir el evangelio que predica. Estamos hablando que cuando él habla de su apostolado es del verso 1 al 5, y la descripción que hace del evangelio es del 2 al 4. De los versículos que acabamos de leer. Vamos a comenzar, hermano. El primer punto es la descripción del autor. Vamos a ver cómo es la vida de Pablo, o qué es lo que él le hace ver a la iglesia. Haga cuenta y caso, hermano, que Pablo se nos va a presentar a nosotros y nosotros vamos a ver en este momento lo que piensa un siervo de Dios. Porque haga cuenta y caso que
no lo conocemos, pero nos ha mandado una carta. Amén. Ahora bien, dice el verso 1, vamos a ir despacito. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Encontramos lo primero, el nombre de Pablo. El apóstol se representa con su nombre griego. Es importante ver, hermanos, que la Biblia hace referimiento a que este joven se llamaba Saulo de Tarso, que implica que Saulo era su nombre y el lugar era Tarso. Él venía de Tarso, por eso se llama de Tarso. Es importante ver que en esos momentos o en ese tiempo se denominaban de esta forma. Por ejemplo, le decían Cristo o Jesús el Nazareno. ¿Por qué? Porque era de Nazaret. ¿Amén? Entonces nosotros encontramos que el apellido era en sí, eran nombres de los lugares donde vivían, para tener un poquito de información. Pero nosotros vemos que el nombre de Pablo, o el nombre Pablo, es un nombre griego. Y quiero hacer referencia a lo que dice Hechos 7:58. Póngale algo a Romanos y regresemos a Hechos 7:58. Vea lo que dice. La palabra Pablo en el griego es Paulos. ¿Ven? Ahora bien, vean lo que dice el verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Nosotros vemos que la Biblia nos enseña que Pablo andaba con el sinónimo o el nombre de Saulo. Es importante ver también que el nombre de Saulo era un nombre judío, no era un nombre griego. Yo quiero que empecemos a hacer un poquito de diferencia. ¿Usted sabe por qué la Biblia dice que el Evangelio es tanto para judíos como para griegos? La Biblia nos enseña que los judíos eran la nación de Dios y los griegos era el pueblo gentil. Entonces es bien importante ver que Pablo, antes de ser convertido al Evangelio por Cristo, se llamaba Saulo. Saulo, ¿qué representa? Representaba toda la parte de los judíos. Por eso nosotros encontramos, y más adelante vamos a ver, que este era un muchacho que había sido educado a los pies de Gamaliel. ¿Quién era? Era un intérprete de la ley y era uno de los más famosos, o sea, prácticamente estaríamos hablando de que él sería el sucesor de este personaje tan importante en todo Israel. Amén. O sea, Saulo era un hombre que todo el mundo lo conocía por el rango del maestro que tenía. Amén. Ahora bien, cuando él cambia su nombre y empieza a describirse, como vemos en Hechos, en Romanos, que dice Pablo, siervo de Jesucristo, él asimila que él ya no es solo judío, porque el nombre griego que se lo pusieron sus padres también representa que él está con el pueblo. ¿Con qué pueblo? Con el pueblo que dice el verso 7, aquellos a los que Dios ha llamado, o sea, nosotros, queridos hermanos. Ahora bien, muchos han dedicado el significado de estos dos nombres, y porque Pablo es su carta, siempre utiliza el nombre de Pablo, que es Paulos. Nos aparece que la explicación más adapta a este pasaje sería de que él se pone el nombre de Pablo para hacerse representar también por el pueblo gentil. ¿Amén? Entonces nosotros vemos la diferencia entre Pablo y Saulo. ¿Saulo qué representaría en este caso? La parte de todos los religiosos, o sea, de todo Israel.
y encontramos la otra mitad que sería el nombre de Pablo, que ¿qué representa? La parte de todas las personas que no son judías. Amén. Ahora bien, quiero que vaya rápido conmigo a Hechos 22, 27. Vamos a ver una aseveración, tanto que esto ya es repasando de lo que ustedes ya han leído acerca de Hechos. Amén. Dice lo siguiente, 22, 27. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Acuérdense que aquí estamos hablando de Pablo, que estaba ante el tribuno. Él estaba ante una congregación porque lo habían llevado, porque lo querían presentar al concilio, pero él, antes de llegar ahí, lo tenían en otra parte, porque claramente, hermano, aquí es donde lo meten preso y de aquí ya no sale. Ya de Roma Pablo ya no pasa. Ahora bien, vea lo que pasa. Y le preguntan y le dicen: ciudadano romano. Pregunta: ¿Pablo tenía para describir de que era su ciudadano romano? Sí que tenía. ¿Por qué? Porque tenía el nombre de los griegos, que era Pablo. Vea lo que dice. La misma Biblia nos va a decir ahorita. Él dijo: sí. Verso 28. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí una ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. ¿Por qué? Porque encontramos que, y aquí es lo importante, que Pablo tenía un papá que era judío y tenía un papá que era griego. Por eso dice: si vamos a hablar en lo espiritual, tengo mucho que decir. Si vamos a hablar si soy judío, tengo mucho que decir. Si vamos a hablar que soy gentil, tengo mucho que decir. Amén. Haciéndonos entender qué cosa, hermano. Vean qué bonita es la escritura. Que Dios no hace acepción de personas y Él nos ama a todos por igual. Haciéndolo ver con este siervo, solo con sus nombres. Ahora bien, regresémonos siempre al mismo capítulo de Romanos y vamos a ver el oficio de Pablo. Vean lo que dice nuevamente el verso 1. Pablo, que ya vimos que representa el nombre de Pablo y por qué antes se llamaba Saulo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cuál era el oficio que tenía Pablo? Pablo tenía un oficio y era un siervo. Amén. Un doctor. Pablo usa 3 frases para describir su ministerio. La primera, siervo de Jesucristo. Encontramos que dice Pablo, siervo de Jesucristo. La segunda, llamado a ser apóstol. Dice más adelante, llamado a ser apóstol. Y la tercera, apartado para el evangelio. Amén. Entonces nosotros encontramos, ¿cuál era el oficio de este siervo? Amén. El primero, que era un esclavo, hermanos, porque la palabra siervo significa esclavo, y lo vamos a ver. Lo segundo, apóstol. Era un apóstol. Y lo tercero, tenía una misión. ¿Cuál era? Llevar el evangelio. Entonces nosotros encontramos, hermanos, que la Biblia nos dice que el ministerio de Pablo primero era que era un esclavo de Cristo. Encontramos lo segundo, que tenía un llamado a ser apóstol. Y lo tercero que vemos, que él había sido apartado para llevar una encomienda, que era el evangelio. Vamos a ir despacito. Primero, siervo de Jesucristo. Pablo se llama siervo en el verso 1. La palabra siervo es doulos,
si es que se pronuncia dulos. Para una persona de trasfondo griego, este sería un término despectivo y humillante. Sin embargo, es importante recordar que Pablo escribe desde un trasfondo hebreo. ¿Qué implica, hermano? Vamos a ir despacito. En los tiempos de antes, decirle esclavo a una persona era denigrante. Pero en los tiempos en los cuales Pablo estaba, que el pueblo había pasado de un lado a otro, ya le anexaron, o sea, cuando el pueblo completo de Dios pasó el río del Jordán, que se les cambió el nombre y les pusieron hebreos, ¿verdad? Para los que tienen un poquito de conocimiento, también la palabra cambió y ya no es solo dulos, sino curios. Dulo, curios. Era un título de honor acordado a Moisés, a Josué, a David y a los profetas. ¿Por qué? Porque cuando una persona se volvía siervo, era lo peor. Como hoy en día vemos las personas que tienen dinero, agarran a una empleada y la tratan de lo peor. Amén. Pero cuando ellos pasaron, se dieron cuenta que estos hombres que fueron servidores tenían títulos mejores y por eso les hacen estas denominaciones. Ahora bien, vamos a ver rapidito Josué 14:7 para que usted me entienda un poco mejor. Josué, váyase para atrás rapidito. Josué 14:7. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: yo era de edad de 40 años cuando Moisés sirvió a Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo tenía en mi corazón, como lo sentí en mi corazón. Es importante ver que nos dice que este hombre, cuando se dio cuenta, vio que Moisés, ¿qué era? Era un esclavo, era un siervo. Amén. Ya va a ver la importancia de aprender esto. Ahora veamos lo que dice el capítulo 24, verso 29, siempre de Josué. Hablando de Moisés, ahora vea lo que dice. 24, 29. Dice lo siguiente: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Nosotros encontramos que después de Moisés, todo aquel que era siervo de Dios era un título ganado de parte de Dios. Por eso, hermanos, nosotros somos siervos voluntarios. Por eso nosotros nos sacrificamos por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que al hacer esto, nosotros estamos honrando a nuestro Dios. Porque nosotros nos humillamos ante Él. ¿Se da cuenta de la importancia? Porque la Biblia hace ver que estos hombres eran siervos, porque se humillaban, porque no se creían nada y Dios los exaltaba. Amén. Ahora bien, y esto Pablo lo conocía y lo entendía a la perfección. Para Pablo todo creyente es un dulos curios. ¿Por qué, hermanos? Porque somos siervos de Jesucristo. Nosotros no mandamos a Dios ni a Cristo. Nosotros recibimos órdenes de ellos. Si Cristo dice, respeten esto, tenemos que aprender. Aunque no nos gusten muchas cosas que la Biblia nos enseña, tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque un siervo no anda preguntando, solo obedece. Ahora bien, vean lo que dice Primera de Corintios 7:22. ¿Por qué la Biblia nos llama dulos curios? ¿Lo tenemos? Primera de Corintios 7:22.
Ok, vea lo que dice. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre es del Señor. Libertó es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Es importante ver, hermanos, y vamos a entender esto. Nosotros pasamos de la esclavitud del enemigo a la esclavitud de Cristo. Yo quiero hacerle una pregunta. Según su criterio, puede ser que nosotros, bueno, le voy a hacer dos. La primera, ¿qué cree que es mejor? ¿Ser esclavo de Satanás o ser esclavo de Cristo? Ser esclavo de Cristo. Segunda pregunta, ¿cree usted que sería lo mejor no ser esclavo de ninguno y tener verdaderamente una libertad? No. Nosotros encontramos, hermanos, óigame, que la Biblia dice que todo el planeta está bajo el maligno. Y la Biblia nos enseña que Satanás tiene potestad sobre todas las personas que no son hijas de Dios o hijos de Dios. La Biblia nos enseña que nosotros cuando venimos a Cristo tenemos la libertad. Pero Pablo dice que esa libertad que no sea ocasión para pecar. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la Biblia nos enseña que nosotros no podemos ser libres completamente porque necesitamos un régimen. Y la pregunta sería, ¿cuál quiere usted? Porque en el momento que usted dice, yo no quiero ni de Satanás ni quiero de Cristo, quiero mi libertad. En el momento que usted decide su libertad, cae en la ley de la carne. Y la ley de la carne lo lleva a la ley del pecado. Y la ley del pecado, por consecuencia, es la ley que lo condena. ¿Y quién es el que condena? ¿Quién es el que acusa? ¿Quién es el que mata? ¿Quién es el que roba? El enemigo. ¿Quién es el que liberta? El que vivifica, el que da paz. Entonces nos encontramos, hermanos, que los equivalentes entre servirle a Satanás y servirle a Dios son bien diferentes. En el momento que usted no quiere servirle a Dios, usted le está sirviendo al enemigo. Porque estamos en un estado donde la Biblia nos enseña, o eres esclavo de Cristo o eres esclavo del maligno. Así nos enseña la Escritura. Por eso Pablo dice directamente, yo, Pablo, esclavo, siervo de Cristo. ¿Sabe qué implica esto? Que usted se puede dar el gran lujo de decir, es que yo soy esclavo, pero de Cristo. Es que yo soy un siervo de Dios. Ahora bien, si tienen frío, apaguen, hermanos. No. La palabra expresa un compromiso total del creyente con Cristo por ser su amo y el dueño de toda su vida. ¿Sabía usted, hermano, que en los tiempos antiguos un siervo no tenía permiso de nada? Por ahí cuentan, ¿no? De que los llevaban así como en cepo. ¿Sabe qué es eso, verdad? Los llevaban así como llevan los pollos. Recuerda que los pollos los llevan amarrados en un palo y ahí iban el montón de siervos. Cuando los andaban vendiendo, ¿se acuerda de José? Que se lo llevaron y lo fueron a vender. Ahí está. En el momento que lo venden, José no tenía derecho a nada. Su esposa, sus hijos, él, todo eso le pertenecía al amo. Si al amo le ocurría, decía a tu hija y a tu mujer, yo la quiero en mi cama, él la tenía que hacer. Porque él era un siervo obediente a lo que decía su amo. Amén. Entonces nosotros encontramos que cuando somos siervos, tenemos que aprender a qué cosa. Obedecer. A obedecer. A estar callados y a decirle, Señor, yo no entiendo, pero yo te obedezco. Padre, me has quitado a mis hijos, no entiendo, quisiera reclamar, pero soy obediente y son tuyos. Empezar a denominar esta situación de siervos, porque la Biblia nos enseña que los hijos son prestados. ¿Qué implica? No son suyos. Y usted dice, son mis hijos, mentira, son de Cristo. Amén.
Es mi carro. Mentira, es de Cristo, porque usted es esclavo y todo lo que usted tiene es de su amo, no es suyo. Ya si su amo se lo quiere regalar, esa es otra cosa. Amén. Por eso nosotros le pedimos, y dice el Señor Jesucristo, pedid en mi nombre y se os dará. ¿Qué cree que significa eso? Yo sé que ustedes son mis siervos y que todo me pertenece, pero pídanme. No saben qué buena onda soy. Amén. Ahora bien, hermanos. Segundo, llamado a ser apóstol. Esto está duro. El verbo kalein, así como lo oye, con K de kilo, habla de llamado de Dios a la salvación, entre comillas, que es a la vez un llamado al servicio y a la obediencia. Para Pablo todo creyente es llamado. Verso 6, vea lo que dice, regresémonos a Romanos, y dice el verso 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Cristo. Es importante ver, hermanos, que el apostolado que hoy en día andan diciendo no es como ellos lo expresan, porque aquí Pablo dice que es llamado a ser apóstol, pero para Pablo lo que implica el apostolado es ser un siervo y ser obediente y no jactarse y creerse más que su Señor. Entonces nos damos cuenta que hoy en día todos aquellos que se asimilan o piensan en su corazón que son algo, nos damos cuenta que no son nada. Ahora bien, hermanos, sin embargo, eso está bien bonito lo que vamos a ver. Pablo usa el verbo aquí en relación con su apostolado. Él quiere enfatizar que es un apóstol no por voluntad propia o la de otra persona, sino por la elección de Dios. Hablando en la primera parte, nosotros nos damos cuenta que un apóstol es un siervo obediente. Pero también vamos a encontrar que ser apóstol no es que yo me lo voy a atribuir, ni me voy a sentar con unos hermanos y decir, yo quiero ser apóstol, hermano, ¿me apoya? Sí, hermano, sea apóstol, porque no funciona así. Ahora bien, quiero aclarar algo. El sustantivo apóstolos significa representante o agente autorizado. Esta palabra se usa a veces en un sentido general. Vamos a ver un ejemplo. Juan 13:16, Evangelio de Juan. Váyase un poquito para atrás. Es importante traer Biblia, hermano. En un estudio no puede venir sin Biblia porque ¿a qué viene? 13:16. ¿Lo tenemos? Amén. Dice lo siguiente. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis, perdón, hasta ahí, ya me pasé. Amén. La Biblia nos enseña, hermanos, que un apóstol es un representante, un agente con autoridad, un enviado. Pero normalmente en el Nuevo Testamento se usa de los 12 apóstoles. Los requisitos para ser apóstol eran, a ver, antes de darle los requisitos, yo quiero que piensen. Un apóstol no se puede autoproclamar apóstol. Un apóstol no puede ser por medio de otras personas. Que se van a juntar 10 pastores y van a nombrar a un apóstol, la Biblia no lo enseña. Se lo estoy diciendo con palabras y ahorita vamos a ver por qué. Encontramos que un apóstol es un representante. ¿Qué implica? Óigame lo que le voy a decir. Implica que lo que ese hombre diga es de Dios y viene directamente de Dios. Un apóstol también, de lo que estamos estudiando, es una persona que tiene una autorización. Usted sabe que la policía tiene una autorización que el resto del mundo no tiene. Amén. Y por último encontramos que es un enviado, que implica que es Dios el que lo envía,
no él solo se envía. Ay, ve, yo soñé esto y yo me voy a levantar y voy a hacer esto. No, no funciona así. Ahora bien, solo son 3 cosas de los requisitos para ser apóstol. Yo quiero decirle, si hay personas aquí o en cualquier parte que los llenen, se les tiene el título de apóstol. Si no, ya no hay apóstoles después de los 12. ¿Amén? El primero, haber visto a Cristo. Estamos hablando de Pablo. Vimos en la primera clase la conversión de Pablo. ¿Qué vio Pablo? Ay, hermano, usted dijo que Pablo en el capítulo 9 de Hechos había visto un resplandor, no había visto a Cristo. Bien lo dice, a pesar de que encontramos el dilema o el discurso que tuvieron que le dice, ¿qué haces? Ando siguiendo cristiano. Mentira, no lo seguía, me seguías a mí porque yo soy Cristo, le dice. Y dura cosa te es quererte venir encima de mí. Ahora bien, vamos a usar un ejemplo. Primera de Corintios 9:1. Vea lo que dice Primera de Corintios. El primero es haber visto a Cristo. Primera de Corintios 9:1. Pregunta: ¿no soy apóstol? ¿Pablo era o no era apóstol? No. Pablo era apóstol. Él hace una pregunta aquí. ¿No soy apóstol? Nosotros tenemos respuesta a lo que dice Romanos y sí sabemos que era apóstol. Vea lo que dice. Otra pregunta. ¿No soy libre? Sí era libre. Porque era Pablo. Y porque tenía la libertad de Cristo. Otra pregunta. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Otra pregunta. ¿Lo habrá visto o no lo habrá visto? ¿No soy vosotros mi obra en el Señor? Acuérdese que la Biblia aquí nos menciona de que Pablo estaba haciendo unas preguntas. Y la primerita que él dice, ¿soy yo acaso apóstol? Si usted lee el libro de Gálatas, no le voy a decir el texto para que usted empiece a estudiar, la Biblia enseña que Pablo dice lo siguiente: porque lo que recibí yo, no lo recibí de hombre, lo recibí de Dios, porque me fue dado de parte de Jesucristo. La Biblia enseña en el libro de Gálatas y enseña en Corintios, en la segunda carta, que Pablo fue transportado en el Espíritu a la presencia de Cristo y que fue Cristo educando a Pablo. ¿Dónde encontramos? Encontramos también cuando dice el aguijón en la carne. ¿Sabe qué representa eso? Que cuando Pablo bajó de todo el conocimiento que le dio Dios, en este caso Jesús, él lo podía haber expresado, pero el espíritu inmundo o malo que le vino hacía hacerlo ver como que era un hombre pecador para que la gente no creyera lo que él podía decir. ¿Con qué propósito lo hizo? Para que él no se jactara de lo que había aprendido. Encontramos, hermano, que Dios nos enseña que si vamos a ser siervos de él, la primera característica es humildad, humillación y obediencia. Ahora bien, segundo, haber sido elegido personalmente por Cristo. ¿Usted cree que Pablo fue elegido personalmente por Cristo? Yo aquí tengo un texto que ya lo hemos pasado, pero le voy a dar el siguiente. El primer texto lo encontramos en Hechos 9:15. Dice: porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre ante gentiles, reyes y a sus mismos hermanos judíos. Pero eso ya lo vimos. Vamos a ver el segundo texto. Hechos 26:15. Vámonos a Hechos
26:15, y vean lo que dice. Dice lo siguiente: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Recuerde que aquí Pablo, nuevamente, ¿qué estaba relatando él? Para los que ya leyeron el libro de Hechos. Pablo estaba relatando, porque él donde iba, su testimonio, ¿sabe cuál era? Yo, asesino, y Cristo me botó de un caballo, y vi el resplandor, y él me empezó a hablar, y me dijo, yo te he escogido a ti. ¿Amén? Esa era la conversión de Pablo, que él andaba diciendo a donde él iba. Así como nosotros decimos, yo me convertí, yo era esto, y era acá, y era allá, y ahora yo soy siervo y amo a Cristo con todo mi corazón. ¿Amén? Ahora bien, pero vea lo que dice más adelante. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por mi ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es importante entender, hermanos, que dice que Pablo vio cosas, y la Biblia nos dice que iba a haber más cosas. ¿Cuándo? Cuando Cristo se le volviera, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí al final del 16? Aparecer. ¿Cuál es el segundo requisito de un apóstol? Haber sido elegido personalmente por Cristo. ¿Y cuál era el primero? Haber visto a Cristo. Nosotros encontramos en este pasaje, y vean lo que dice el 17, estas respuestas. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nosotros vemos, hermanos, que la Biblia nos enseña que Pablo era apóstol, pero ¿por qué motivo? Porque Dios lo había visto, Dios lo llamó, Cristo lo escogió, Cristo le enseñó, y eso no acaba aquí. Ahora vea lo que dice Gálatas 1:1, para que vea y empiece a estudiar un poquito más cada carta. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, aquí está, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Nosotros vemos bíblicamente, hermano, que el llamamiento del apostolado viene de Dios, no viene ni de uno mismo ni de otros hermanos. Yo quiero preguntarle, ¿usted cree que hay apóstoles a este día? Ponga por ahí, anote, porque después voy a hacer mis preguntas. Tercero, dos bases, hermano, falta una. Tener el poder para hacer señales y prodigios. ¿Se acuerda, hermano, que estábamos hablando de que es un apóstol? ¿Se acuerdan las tres características? ¿Cuál es la primera? No, momento, vamos un poco más atrás. La primera era siervo. La segunda era llamado al apóstol. La tercera era para llevar el evangelio. Y estamos en la segunda. En la segunda ya vemos el apostolado. ¿Y quién es un apóstol? Un representante, alguien que tiene autoridad, un enviado. ¿Quién es un enviado? Una persona que lleva un encargo. Ahora bien, segunda de Corintios 12:12. Vea lo que dice la Escritura. Segunda de Corintios 12:12.
con todas las señales, por señal de apóstoles, prodigios y milagros. Es importante ver que un apóstol tiene señal de Dios, paciencia, prodigios y milagros. ¿Amén? Hoy usted tiene una base, porque esto es pequeño, hermano, ¿cierto? No le metí más texto porque nos vamos a ir mucho tiempo. Pero con esta pequeñita base y estos textos, usted quiere saber más, agarre este texto, busque un diccionario, vea cada palabra, y si no quiere, vaya a una concordancia, vea y compare texto con texto, palabra con palabra, y usted va a descubrir todo el material que hay para que la Biblia nos demuestre que un apóstol solo es por Cristo. No hay apóstoles, hermano. Que Cristo ya no se ha aparecido. Eso es mentira de los hombres que dicen tantas cosas, ¿no? Allá será Dios juzgándolos. Pero nosotros no podemos caer en este error teniendo el conocimiento en nuestras manos. ¿Y cuántos no ha visto usted en la televisión? ¿O cuántos no conoció? Tanto que hay iglesias que se llaman iglesias apostólicas, ¿no? O sea, usted sale apóstol de ahí, ¿se da cuenta? Usted mira a Cristo, Cristo le llama, Cristo le dice, mira hijo, anda a hacer esto y esto y esto, y yo te envío y te encomiendo, y te doy autoridad, y vas a mover aguas, y vas a hacer esto. Ya no encontramos esto, hermano, porque hoy todo es por gracia, y todo es personal, y ya no son las obras. En el Antiguo Testamento fue así, en el Nuevo Testamento Dios lo permitió ciertas cosas, pero una vez llega el Apocalipsis, dice, y nadie puede anexar o quitar. Es importante ver, hermanos, que cada cosa que Pablo hacía, ¿a dónde está? ¿Cómo sabemos nosotros qué hizo Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque está escrito. ¿Qué implica? Que si se levanta otro apóstol de Cristo, llamado por Cristo, después del Apocalipsis vamos a anexar. Primera de Chepe 15:2. Pero esto no es así, hermanos. Tenemos que ser coherentes con la Escritura y no dejarnos engañar. Ahora bien, Pablo escribe a la iglesia en Roma en su capacidad de apóstol, y por lo tanto espera que le presenten la debida atención. Es importante ver, hermanos, que usted ponga atención a lo que Pablo está presentando acerca de un apóstol. A ver, pregunta, ¿por qué los 12 sí eran apóstoles? Cumplían con los requisitos. Porque cumplían con los requisitos. Pero hermano, la Biblia enseña que había un apóstol que se llamaba Judas y que murió, y que después escogieron a otro apóstol y que echaron suerte en ambos, y uno se llamaba Matías y el otro, ¿cómo se llamaba? Pero como se ha leído el libro de Hechos, como yo le encargué, usted ya sabe. Vamos a verlo rapidito. Váyase a Hechos, capítulo 1. Vea lo que dice Hechos 1. Amén. Vamos a leer del 2 en delante para que vean. Amén. Vamos a leer solo el 12 y después le digo que vamos a leer el 21. Dice, entonces volvió a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Este fue el lugar. Verso 21. Es necesario, y aquí quiero aclarar para los que no han leído el libro de Hechos, que aquí es Pedro el que está hablando. Y dice lo siguiente: es necesario pues que de estos hombres, vamos a ver si usted entendió las características que le di. Dice, de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba,
uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsasás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresor, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Qué dice Pedro? Para que, resumiendo, hermano, dice: desde el primer día que Cristo comenzó su ministerio. ¿Cuándo comenzó Cristo su ministerio? En el momento que fue bautizado. Porque la Escritura dice en Mateo, en el capítulo 3, dice que en el momento que fue bautizado, el cielo se abrió y se oyó una voz que decía: he ahí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y descendió en forma de paloma. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. De ahí en adelante hasta la ascensión de Cristo, todo el que vivió eso tenía la capacidad para ser apóstol. ¿Usted cree que estos hombres que dicen que son apóstoles tuvieron esto? No es posible. ¿Y por qué Pablo sí lo es, si él no estuvo presente en ninguno de estos? ¿No le suena? Pero como ya estudiamos, nos damos cuenta que Pablo sí anduvo con Cristo, que sí fue instruido por Cristo, y que fue Cristo el que lo envió. Y estas son las últimas palabras que dice Pedro. Tercero, apartado para el Evangelio. Vámonos a Romanos nuevamente. No le da gusto, hermano, poder entender poco a poco cómo la Biblia es tan perfecta en cada palabra. Solo necesitamos tiempo para aprender toda la sabiduría que Dios tiene. Pero nosotros somos tan fieles a Dios que somos obedientes a Él. Se lo voy a volver a leer y nos vamos a quedar en la última parte. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. La tarea de Pablo era la de anunciar el Evangelio con toda claridad y autoridad. Vea lo que dice el verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El verbo aforiseis con Z determina o quiere decir separar por medio de una frontera, y se usaba en los tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos lo que dice apartado para el Evangelio de Dios y vemos lo que dice el verso 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, nos damos cuenta que nosotros tenemos una encomienda y que podemos salir de cualquier lado y siempre vamos a ser apartados en el lugar donde estemos. Amén. Ahora, esto no implica que usted tiene permiso para irse a una discoteca, ¿no? Amén. Aclarando, ¿no? Y el hermano Guillermo dice que podemos ir a todos lados. Vamos. Ahora bien, vamos a ver tres cosas importantes. La primera, de personas y animales consagrados a Dios. Recuérdese que apartado para el Evangelio es apartar algo y consagrarlo. Cuando usted dice, yo me voy a apartar para el Evangelio, en ese momento usted está declarando que usted de ahí en adelante va a ser obediente a lo que se apartó. Lo primero, de personas y animales consagrados a Dios. Vamos a ver solo un texto, Éxodo 13:12. La palabra aforisein significa dedicar o apartar.
Vea lo que dice Éxodo 13, 12. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Nosotros vemos, hermanos, y esto es tan bonito para nosotros. Nosotros, gracias al Evangelio, nosotros podemos apartar cosas para Dios. Amén. Usted puede apartar su casa para Dios. ¿Cuántos ya lo hicieron? Usted puede apartar su carro para Dios. ¿Qué implica? Que en su carro no va a subir ni botella de alcohol, que en su carro no van a subir mujeres más que la que tiene. ¿Por qué? Porque son cosas que si usted las aparta para Dios, Dios se las guarda. En el momento que usted hace cosas que no van conforme a lo que Dios dice, en ese momento ya no son apartadas para Dios. Segundo, de los levitas. Es importante ver que cuando hablamos de apartado para el Evangelio, nos dice que podemos apartar cosas y también nos habla acerca de los levitas. Números 8:11. Ahí más adelantito, después de Levíticos, encuentra Números 8:11. Dice lo siguiente: y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová con ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Encontramos, hermano, a la luz de la Escritura, que cada servicio es para el Evangelio de Dios y tiene que ser apartado. Que implica que en el momento que usted viene a servirle a Dios, usted tiene que apartarse para Dios. He ahí la importancia, hermano. Yo quiero ser bien drástico con esto. Que si usted tiene un compromiso con Dios, no lo puede cambiar con el mundo. Porque usted ya hizo un compromiso y ya lo apartó. Si usted sabe que el sábado de 8 a 9, ese tiempo es de Dios, usted no lo puede cambiar. Pero ¿qué hace la gente hoy en día? Ay, porque de 8 a 10 tengo culto y me toca servir. Ay, pues no, ahí invento algo. Sí, voy a ir a ver el trabajo. Y se van. Sí, voy a ir a hacer esa sustitución. Y se van. Y el trabajo con Dios y el empeño con Dios, después. Entonces no en ningún momento lo apartó. Y Pablo sí apartó este tiempo. Pablo sí se dedicó al Evangelio. Él sacrificó todo lo que tenía por Dios. Por eso llega en un momento donde dice: miren ustedes, les dice a Israel, dejen de estar hablando cosas, porque si hablamos de quién es quién, en la carne, en los judíos, yo los dejo pachitas. En materia, ¿quién era yo? Si era el próximo representante de todos ustedes. Pero yo sirvo a Cristo, y por Cristo he dejado todo eso. Lo vamos a ver más adelante, porque todo eso lo vamos a ver tocando despacito. Ahora bien, por último, de Israel en general, Levítico 20 al 26. Y esto lo vamos a aplicar para nosotros. Acuérdese, estamos hablando de apartado. Vimos el primero siervo, segundo apóstol, y hoy vemos la palabra apartado. Pregunta: ¿será que podemos apartar a nuestra familia para Dios, a pesar de que nuestros hijos son rebeldes? 20:26 de Números. Perdón, de Levíticos. Lo siento, vayan para atrás. 20:25, 26 de Levíticos. Dice: habéis pues de serme santo, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Que implica que en el momento que una persona en casa, una persona es dedicada a Dios, y esa persona entrega toda su familia a Dios, toda su familia va a ser santificada. Amén. Por una persona que es fiel a Dios, porque Dios no engaña y no deja defraudado. Ahora bien,
Quizás Pablo también tenía en mente a Isaías, porque vea lo que dice Isaías 49:1. ¿Ves? Hasta allá, Isaías 49:1. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. ¿Sabe qué lindo es esto, hermano, para nosotros? Porque la Biblia nos enseña que nosotros podemos dedicar a nuestra familia. Su hijo que tiene en su vientre, usted lo puede dedicar a Dios. Y Dios va a tener cuidado de él. Porque la Biblia nos enseña que Dios desde antes puede apartar las cosas. Si nosotros se las dedicamos y se las damos de corazón a él. Amén. Ahora bien, hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Quiero terminar con esto. Busque también Jeremías 1:15. Jeremías 1:15 dice lo siguiente. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros alrededor, y contra todas las ciudades de Judá. Nosotros vemos, hermanos, que la Biblia nos enseña que es Dios el que hace las cosas posibles. ¿Cuál es nuestra misión? Empezar a dedicarles. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento. Busque Gálatas 1:15. Vea lo que dice Gálatas, para que no digan que solo en el Antiguo menciona estas cosas la palabra. Dice lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Nosotros encontramos, hermanos, que cuando nosotros nos apartamos o tenemos el apartado de Dios, es por gracia, es por amor del Señor Jesús. Amén. Donde Pablo usa el mismo verbo, estamos hablando siempre de apartados, todo creyente tiene que predicar el Evangelio, pero Pablo tenía una responsabilidad especial. Por lo tanto, dedicó toda su vida a anunciar el Evangelio. Claramente, mi hermano, nosotros no vamos a ser como Pablo. Bueno, ustedes, ¿no? Pero usted tiene que dedicarlo el tiempo posible, la mayor parte posible de su vida, a las cosas de Dios, en andar hablando su palabra, enseñarle a sus hijos el buen camino, enseñarle a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus familiares, todas las cosas de Dios, porque cuando nosotros hacemos eso, nos vamos acercando a qué cosa, a que todo vaya siendo apartado para Dios, para la obra y el servicio de Dios. ¿Por qué creo que hay tantos hermanos que su familia no está bien? Porque ellos no apartan. Ellos piensan que con el simple hecho de ir a la iglesia ya está todo y tener fe. Y es que yo tengo fe. Y mi fe no funciona así. La Biblia nos enseña que tenemos que tener dedicación. Tenemos que comenzar a apartar. Tenemos que ser humildes y aceptar la obediencia. ¿Amén? Tenemos que empezar a ser responsables si queremos ser lo que la Biblia nos enseña. Vamos a dejar hasta aquí el primer versículo. Amén. Yo quiero saber si hay preguntas, algo que no les quedó claro del apostolado, del nombre de Pablo, del llamamiento. ¿Preguntas, hermanos? O sea, que todos esos que dicen ser apóstoles, mentirosos, en las iglesias, o sea, es charlatanería. Hablando bíblicamente, hermanos, y si nos vamos a basar a pura Biblia, encontramos de que no hay apóstoles. Exacto. Sí, porque sería un apóstol que, ¿qué cosa?
que anduvo con Cristo. Yo quiero preguntarle algo, hermano. Allora, el versículo de Efesios 4:11 parece, en Efesios 4:11, donde están los 5 ministerios de la iglesia. ¿Por qué son entonces los 5 ministerios? Vea lo que dice 4:11. Parece que sí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, esto es importante, hermano, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es importante ver que lo que la hermana dice es verdad. La Biblia nos menciona de apóstoles, de evangelistas, de maestros, de pastores. ¿Y cuál es el otro? Dijo evangelista, maestro, pastores. Ya no lo podían leer. Pero no diga, no diga. Lo acabamos de leer, hermano. Sí, pero usted me lo podía de memoria, pero Aquí está, hermano. Son también profetas. Apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. entonces no existe ninguno de esos, porque si no existieran ni ellos, tampoco A ver, existe el hermano. pastor. Vamos a ir despacito. ¿Por qué no hay apóstoles? Porque la Biblia nos describe de qué forma es un apóstol. Pero la pregunta es, ¿no hubieron apóstoles? Sí hubieron apóstoles. Si nos vamos a meter a la profecía, hubieron profetas. Y ya hemos entendido, y más despacio lo vamos a ver, que ¿qué es un profeta? Un profeta es el que trae palabra de Dios. Nos volvemos al apostolado, que es además un apóstol, es un enviado de Dios. O sea, el apostolado lleva en sí la profecía. Amén. Encontramos también que dice pastor y maestro. Pablo era maestro porque educaba y era pastor porque también orientaba. Por eso a Pedro se le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú conoces todas las cosas. Claro que te amo. Y cada vez que Jesús le decía, ¿me amas? Y él le respondía, le decía, lleva mis ovejas, apacienta mis ovejas. Haciendo entender una cosa, que el pastorado es hablarles y enseñarles. Velar por cada oveja. ¿Ok? O sea, de que allí, como dice usted, perdón, me interrumpo, es que sí pueden haber A ver, por eso, yo les estoy explicando. Un maestro, ¿qué es? Lo que nosotros normalmente hacemos para tener un título pero de tú pastor. lo hablas bíblicamente, ¿no? O Bueno. sea, está refiriendo bíblicamente. Y un evangelista, ¿qué es un evangelista? Usted sabe que un evangelista no es en sí el que canta, porque eso sería un levita. Pero un evangelista es que lleva el evangelio a otras partes. ¿Eh? Volvemos a lo mismo, que es un enviado. Entonces, espérenme, hermana, lo que vamos a entender es lo que dice el 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos a la obra del ministerio. Nosotros tenemos un ministerio, pero la Biblia nos enseña que el apostolado ya no es posible. ¿Por qué razón? Porque ya Dios no va a mandar a nadie. Tampoco ya no hay profetas, porque los profetas eran los oráculos de Dios. Y la Biblia nos dice, primero, en Apocalipsis, que este libro de la profecía está sellado. ¿Cuál libro de la profecía? La Biblia entera. Por lo tanto, si viene un profeta, estaríamos hablando que habría que anexar la profecía porque viene de Dios. Ahora, que se le acerca una persona y le dice, Dios me ha dicho que sea fuerte, que le ama y que todo lo puede en Cristo, puede ser para su vida, pero no es fuera del contexto que ya está en la Biblia. Amén. Y sí, se puede denominar, ¿quién es? El medio profecía, porque él sabe, o el Espíritu le ha dicho cómo está mi vida y me ha dado palabras de aliento. Porque eso eran los profetas. Los profetas anunciaban,
tanto el bien como el mal al pueblo. El Señor ha hablado y dice, ustedes son una nación pecadora y el pacto lo han roto. El Señor ha hablado y dice, los bendeciré y multiplicaré su nación. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador.